Cuentos de Hans Andersen. El impávido soldado de plomo. Érase una vez 25 soldados de plomo, todos hermanos, como fundidos que habían sido de un cucharón del mismo metal. Todos llevaban el fusil al hombro y miraban fijos delante, luciendo el mismo uniforme azul y encarnado. Las primeras palabras que oyeron al ver la luz del día, cuando se abrió la caja donde estaban metidos, fueron estas: «¡Soldados de plomo!». Las pronunció un niño que los recibía como regalo el día de su santo y, después de saltar de gozo, los colocaba en fila sobre la mesa. Todos los soldados eran iguales, excepto uno que, por haber sido fundido el último y no quedar plomo suficiente, salió con solo una pierna, diferenciándose así de sus hermanos. No obstante, se mantenía tan firme con una pierna como los otros con dos, y fue el único que alcanzó celebridad. Sobre la mesa en que fueron colocados había muchos juguetes, pero el que más llamaba la atención era un hermoso castillo de cartón, por cuyas ventanas podían verse los salones. Delante, rodeado de arbolitos, se veía un estanque formado por un espejo, donde nadaban unos cisnes de cera, reflejándose. Si todo esto era encantador, aún lo era más una señorita que estaba a la entrada del castillo. Aunque hecha de cartón, llevaba un vestido blanco de muselina y una cinta de seda azul sujeta al cuello con un lazo que le caía graciosamente sobre un hombro. Prendida al pecho, brillaba de lentejuelas una rosa magnífica, tan grande como su cabeza. La damisela tendía los brazos y levantaba un pie, en lo cual bien se echaba de ver que era una bailarina, pero el soldado de plomo, que no tenía experiencia, pensó que como a él le faltaba una pierna. «Esa es la mujer que me convendría», pensó, «aunque es demasiado señora para mí, pues vive en un castillo, mientras yo solo tengo una caja que he de compartir con otros 25. Y no es lugar adecuado para ella, pero, en fin, hablando se entiende la gente». Estaba escondido detrás de una caja de rapé, desde donde podía contemplar a su gusto a la elegante señorita, que continuaba sosteniéndose sobre una pierna sin perder el equilibrio. Por la noche, una mano puso a los demás soldados en la caja, dejándolo olvidado, y cuando reinó el silencio más absoluto, los juguetes empezaron a divertirse por su cuenta, jugando a visiteos, a peleas, a fútbol. Los soldados de plomo se movían en la caja, ganosos de tomar parte en los juegos, pero no pudieron levantar las tapas. Los polichinelas daban saltos mortales, el pizarrín se divertía en la pizarra. Se armó tal barullo que el canario despertó y empezó a recitar poesías. Solo la danzarina y el soldado estaban quietos, ella sosteniéndose siempre en un pie y alargando los brazos, él firme sobre una pierna, sin apartar un momento los ojos de la damisela. Cuando el reloj dio las 12, la tapa de la caja de rapé se abrió de repente, pero no salió rapé, sino un enanillo negro como el betún, un muñeco de resorte, que quiso dar su sorpresa. «Soldado de plomo», le dijo, «¿no podrías mirarte la facha que haces?». El soldado de plomo fingió no oírlo. «Está bien, verás mañana», gritó el muñeco. Cuando al día siguiente se levantaron los niños, pusieron al soldado de plomo sobre el marco de la ventana. De repente, empujada por el enanillo o por una corriente de aire, aquella se cerró de golpe, arrojando el soldado a la calle desde un tercer piso. ¡Qué caída tan horrible! Con la pierna al aire, quedó de cabeza, hundida la bayoneta hasta el morrión, entre dos guijarros de la calle. El niño bajó enseguida a buscarlo con la criada, pero, aunque estaba tan cerca que casi lo pisaban, no pudieron verlo. Si el soldado hubiera gritado «¡Aquí estoy!», seguramente lo hubieran hallado, pero no le pareció de buen tono ponerse a gritar, yendo de uniforme. Empezaron a caer unas gotas que luego se convirtieron en un chaparrón y, cuando cesó la lluvia, dos niños acertaron a pasar por allí. «Tú, mira, un soldado de plomo», dijo el primero. «Vamos a meterlo en una barca». Hicieron una barca con un trozo de periódico, colocaron en ella al soldado y lo dejaron a merced de la corriente que se había formado en el arroyo. ¡Dios mío! ¡Qué olas! Y qué corriente tan impetuosa bajaba por la calle. Y cuánto había llovido.
La barca de papel subía y bajaba, dando saltos y topetazos, girando a veces con tal violencia que el soldado se moría de susto. A pesar de todo, manteníase firme con el arma al hombro. De pronto, la corriente arrastró el soldado hacia una boca de desagüe, negra como la caja donde había estado encerrado. ¿A dónde iré a parar, Dios mío?, pensaba. Toda la culpa la tiene aquel negro muñeco. Ah, si al menos aquella damisela estuviera a mi lado, poco me importarían estas tinieblas que me envuelven. Entonces le salió una rata que vivía en la alcantarilla. ¿Llevas el pasaporte en regla?, le preguntó. A ver, dámelo. El soldado de plomo guardó silencio y agarró el fusil con más fuerza. La barca siguió corriendo y la rata nadó tras ella, rechinando los dientes y gritando a las maderas y a las pajas flotantes. Detenedlo, que no ha pagado los derechos de entrada, ni quiere enseñar el pasaporte. La corriente era cada vez más impetuosa, y el soldado vislumbraba ya la salida de la cloaca por la luz que por ella penetraba, pero al propio tiempo percibió un ruido atronador, capaz de helar la sangre de las venas al más valiente. Basta pensar, para hacerse cargo, que aquel desagüe conducía el caudal a un enorme arcaduz para precipitarlo desde allí en una cascada peligrosísima. Llegaba tan cerca que ya no le era posible detenerse. La barca salió despedida con irresistible ímpetu. El soldado se mantuvo tan firme como pudo y tan impávido que podríamos jurar que ni siquiera cerró los ojos. La barca dio 3 o 4 vueltas zarandeada por el agua que la llenaba y naufragó. El soldado de plomo se mantenía erguido, sacando la cabeza por encima del agua, pero cuanto más se hundía la barca, más se empapaba el papel. Entonces el agua se cerró sobre la cabeza del soldado, el cual dirigió su último pensamiento a la bailarina de su ilusión perdida, a quien no volvería a ver, y le pareció que llegaba a sus oídos: Adiós, valiente y leal soldado, morir es tu destino. Luego el papel se deshizo en pedazos y el soldado de plomo se fue al fondo y un pez grande se lo tragó. El vientre del pez era más oscuro que la alcantarilla y más estrecho que la caja, pero el soldado de plomo se mantenía firme, sin dejar un momento el fusil. El pez corrió mucho e hizo las más extrañas contorsiones. Después se quedó quieto. Por fin se produjo en aquella tumba como un relámpago. Apareció la luz del día y una voz exclamó: «¡El soldado de plomo!». El pez había sido pescado, transportado al mercado y desde allí a la cocina, donde la criada acababa de destriparlo con un cuchillo. Lo cogió entre 2 dedos y subió a enseñárselo a todo el mundo, como un personaje famoso que había estado viajando en el estómago de un pez. Mas no por eso se enorgulleció el soldado de plomo. Lo dejaron en la mesa y qué cosas tan raras pasan en este mundo. Se encontró en el mismo cuarto donde antes había estado. Vio los mismos niños y los mismos juguetes, y allí estaba también el hermoso castillo y su querida bailarina, aún sobre un pie y con el otro al aire. Ella también era valiente. Estaba tan emocionado el soldado de plomo que hubiera llorado si las lágrimas no fueran impropias de un militar, y se limitó a contemplarla en silencio. De pronto, el niño más pequeño lo cogió y lo tiró al fuego de la chimenea sin dar la menor explicación de tan extraña conducta. Sin duda se la inspiró el muñeco de la caja de rapé. Entre las llamas, el soldado de plomo sentía un fuego abrasador, aunque no sabía si era el de la chimenea o el de su amor. Fue perdiendo los colores, pero nadie sabría si atribuirlo a efectos del calor o a un sentimiento doloroso. Miraba a la damisela y ella le correspondía. Se sentía derretir, pero se mantenía firme con el fusil al hombro, y de súbito se abrió una puerta y una ráfaga cogió a la bailarina que, volando como una sílfide, fue a parar a la chimenea, donde quedó al momento envuelta en llamas junto al soldado. Este se acabó de derretir, y cuando al día siguiente limpió la criada las cenizas del hogar, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. De la bailarina solo quedaban las lentejuelas de la rosa. Si te gustó el cuento, te puedes suscribir y regalarme un me gusta. Y por último, activar la campanita. Gracias.